Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí juntos de nuevo para estudiar una lección más de la escuela sabática. Este segundo trimestre del año 2025 con el tema general alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Para esta lección número 7 tenemos el tema fundamentos de la profecía. Antes de entrar al estudio de nuestra lección, recuerda ir a mi canal de YouTube, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejarme un like, comentar el video, pero sobre todo compartirlo. ¿Alguna vez has estado en la sala del trono de un rey terrenal? Que varios han tenido la oportunidad de entrar al despacho de algún presidente, algún ministro. Aún estas visitas son muy solemnes y protocolarias. Y los que las han experimentado se sienten privilegiados de haber tenido esa oportunidad. Ahora puedes imaginarte entrar en la sala del trono del Rey del Universo. Pues esta semana nos adentraremos más en la visión de la sala del trono y consideraremos cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y nos acerca al trono. Yo alabo a mi Dios porque al restaurarnos, no solo como individuos, sino también como humanidad, podemos volver a entrar con confianza a esa sala de ese trono celestial. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Isaías 6:8 y dice: Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. La rebelión humana llegará para siempre a su fin. Y más que eso, el carácter amoroso y abnegado de Dios brillará incluso con mayor intensidad que en su diseño original para la humanidad. Bienvenidos al estudio de la lección número 7, Fundamentos de la profecía. La primera parte de la lección lleva por título Aquí estoy, envíame a mí, y está basada en la cita bíblica que se encuentra en Isaías 6, verso 8. Y vamos a leer desde el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios vio que Isaías tenía una necesidad profunda de perdón, envió a un serafín para que con fuego del cielo limpiara su pecado, y una vez limpio, compartió con él la misión, la necesidad de llevar la salvación a los perdidos. Y es que cuando Dios te rescata, no te deja ocioso. Él quiere que vengas y ahora tú, en el nombre de Dios, rescates a otros de la esclavitud del pecado. ¿Tú te sientes rescatado? Cumple la misión. Si no, ven a Cristo para que Él te limpie de todos tus pecados y vayas a cumplir la misión. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Los dos querubines. ¿Recuerdas dónde están dos querubines? La Biblia describe que en el propiciatorio, en la tapa del arca, habían dos querubines. También Génesis 3, 22 y 24 dicen
que en el jardín del Edén Dios puso a 2 querubines para que no dejaran entrar a nadie. Es una triste decisión que tomó Jesús, que tomó Dios. La razón por la que no debían entrar al jardín del Edén era que allí el árbol de la vida estaba. Y si ellos seguían comiendo de ese fruto, iban a vivir como pecadores por la eternidad y Dios no podía permitir eso. Apocalipsis dice que el árbol de la vida da 12 frutos. Y por eso Isaías dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos a adorar al Señor. ¿Por qué de mes en mes? Porque iremos a comer del fruto del árbol de la vida. Me imagino la tristeza de Adán y de Eva cuando iban a la entrada del jardín solo para contemplarlo de lejos. Yo me imagino que ellos deben haber llevado a sus hijos a ver la entrada del jardín del Edén, donde estaban esos querubines guardando la puerta de entrada del jardín del Edén, y les contaban la triste historia de cómo habían sido expulsados, sacados del jardín del Edén. Pero también les contaban la promesa del Salvador. ¿Cuánto deben haber anhelado Adán y Eva que ese día, que ese Salvador llegara, fuera lo antes posible para poder regresar a su hogar edénico? La tercera parte de nuestra lección lleva por título Como carbones encendidos. Los querubines, ya sea como seres vivientes o como símbolos hechos de oro, como en el caso del propiciatorio, de la tapa del arca del pacto, aparecen a lo largo del Antiguo Testamento. A menudo se los representa junto al trono de Dios, desde donde la gloria de Él se irradia al universo. Los querubines también están bordados en la cortina que está delante del lugar santísimo. Así dice Éxodo 26:1. En el libro de Salmos, el poder supremo de Dios sobre la creación es representado poéticamente mediante la imagen de querubines que transportan a Dios en el aire. Dios ordenó que el arca del pacto estuviera coronada por esos 2 querubines de oro macizo, con sus alas extendidas hacia adelante y uno frente a otro. Ezequiel 1 se les llama querubines, pero en Isaías 6 se les llama serafines. En Apocalipsis 4 se les llama seres vivientes, pero todos tienen la misma atribución: estar alrededor del trono listos para obedecer las órdenes de Dios. Por ejemplo, en el caso de Isaías, Dios le ordena al querubín que lleve el carbón encendido. Y ese carbón encendido significa la purificación. En el caso de Ezequiel y Juan, realizaban adoración. Decían: santo, santo, santo. Aprendamos de estos seres celestiales y estemos listos para obedecer lo que Dios ordene con adoración. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Dios entre su pueblo. Y qué maravilloso amor de Dios por su pueblo. Él no los creó y una vez que pecaron los abandonó a su suerte para que murieran por la eternidad. Por supuesto que no. Les prometió un Salvador. Luego fue donde ellos estaban esclavos por su rebeldía en Egipto, estaban oprimidos, pero Él llegó y con brazo fuerte los liberó de esa esclavitud. Y no solo quedó ahí, les prometió una tierra que fluye leche y miel, pero no los dejó ahí. Lleguen a esa tierra. No, Él fue con ellos.
Él fue con ellos y cada día los guiaba. Su presencia la podían ver a través de esa nube que los cubría del calor del sol y lo podían ver en la noche por esa columna de fuego que los guiaba. Dios descendía entonces y se instalaba en el lugar santísimo de ese santuario móvil que le había mandado, que le había ordenado a Moisés que hicieran porque él quería habitar entre su pueblo. Cuando estaban en ese santuario, alrededor del santuario, las tribus acampaban ordenadamente, distribuyéndose a razón de 3 por cada lado. En el lado este estaba la tribu de Judá. Y según la tradición rabínica, el estandarte de Judá tenía la figura de un león. Luego, en el lado sur, se colocaban las otras 3 tribus lideradas por la tribu de Rubén. Y el estandarte de la tribu de Rubén tenía una figura, un rostro humano. En el lado oeste, la tribu de Efraín tenía su estandarte una figura de un buey. Y en el lado norte, la tribu de Dan tenía su estandarte la figura de un águila. De modo que las 4 criaturas vivientes descritas por Ezequiel estaban representadas en estos 4 estandartes. Y esto sigue siendo interesante comparar con la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén, ya que hay puertas que representan a 3 tribus en cada uno de los 4 lados de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 12 y 13 lo dice así. Y esto no termina aquí, sino que sigue por la eternidad. Pues de acuerdo a Apocalipsis 21, 22, Dios pretende acercar a la humanidad a su trono. Apocalipsis nos enseña que su templo es el Dios Todopoderoso y el Cordero. Dios siempre quiere habitar entre nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivirás la eternidad con Dios y con el Cordero si aquí no quieres vivir con ellos? Comienza a disfrutar de tu relación con Dios, de tu relación con Jesús, aquí, ahora, y así tendrás la oportunidad de estar por la eternidad con Dios y con el Cordero. La quinta parte de nuestra lección lleva por título La caída de Lucifer. Resulta difícil entender que Lucifer ocupara una vez el puesto de querubín protector, una posición exaltada junto al trono de Dios. Seguramente su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios al universo. En lugar de eso, comenzó a anhelar esa gloria para sí, no para su creador. O para ser más precisos, empezó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que él merecía. Ezequiel 28, 14 y 15 revelan y describen esos sentimientos terribles que tuvo Satanás, que tuvo Lucifer cuando era querubín protector. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad que se encontró en Lucifer? El orgullo, la envidia, el resentimiento, todos los sentimientos más terribles. Eso fue lo que provocó la caída de Satanás. Observa cómo este ángel perfecto, ya tomado por esos sentimientos horribles, fue expulsado del monte santo
o sea, del trono de Dios, mientras que los redimidos están en el monte de Sión con el Cordero de Dios. Se dice que Lucifer estuvo en el Edén. La humanidad también estuvo una vez allí. Pero en contraste con el destino de Satanás, la humanidad está siendo restaurada por medio de Cristo para volver al paraíso. ¿Sabes cuál es el plan de Dios? Es que tú y yo ocupemos el lugar que dejaron vacantes Satanás y sus ángeles. De acuerdo a Apocalipsis 4, capítulo 4 y capítulo 5, los ángeles que están en el trono, alrededor del trono de Dios, ellos cantan y dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes son esos ángeles? Tú y yo, los que hemos aceptado a Cristo. Porque los ángeles no necesitaban Salvador, ellos nunca pecaron. Los ángeles que están en el cielo adorando a Dios. Estos ángeles de que habla Apocalipsis 4 y 5, somos nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero. No hay un solo ser humano en la historia de la tierra por quien Cristo no haya muerto. Los seres humanos solo necesitan conocerlo y aceptarlo. Acepta hoy a Jesús como tu Salvador y comienza a prepararte para vivir con Él por la eternidad, para ocupar uno de esos lugares que dejaron esos ángeles que siguieron a Satanás. A eso nos llama Dios. Satanás, quien fue una vez un querubín protector, trató de destruir la confianza en el trono de Dios. Dios ha permitido que los ángeles caídos continúen en su rebelión para mostrar al universo las profundidades de la maldad resultante de la autoexaltación. Y aunque Satanás logró engañar a la humanidad para que se uniera en su guerra contra Dios, Cristo lo derrotó, gloria esté al Señor, completamente en la cruz del Calvario, asegurando un lugar para la humanidad donde una vez estuvieron los ángeles que cayeron. A través de su fe en Cristo, los pecadores rechazan públicamente las mentiras y engaños de Satanás. Aunque Dios nunca quiso que existiera el mal, y esta es una tragedia de consecuencias eternas, cuando todo haya terminado, la bondad y el amor de Dios se revelarán como no lo habrían hecho si no hubiera existido el mal. Porque va a ser más visible el bien que Dios quiere para nosotros que si nunca hubiera existido el mal. Entonces no hubiéramos tenido comparación de lo bueno que estamos recibiendo con lo mal que nos estaba pasando. Por eso vamos a ver más grande la bondad de Dios. Cristo echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen y semejanza, y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyas caras reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de la angustia de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos también, exclama: contemplad el rescate de mi sangre, por esto sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Gloria sea su nombre. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno del trono, asciende el canto de alabanza. El Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo es para el Señor,
para el Cordero que nos rescató. Alabado sea el Señor. Ojalá te unas conmigo diciendo, gloria sea al Señor, porque yo quiero que ese día llegue, ese día cuando Cristo mire a sus redimidos, que llegue. Por eso, con todo mi corazón, yo deseo que Cristo venga pronto.